Advertencia. Cualquier material incluido en nuestro contenido como imágenes, videos o música, tienen derechos de propiedad, por lo tanto las imágenes y videos que aparecen son de propiedad de DC Comics. Cualquier material utilizado en la producción de estos videos se utiliza con el fin de conocer acerca de personajes de la editorial DC y no tiene ninguna intención comercial sino de entretenimiento. Y la temporada de tradiciones empezó temprano este año. Un canal llamado Archivos DC Universe presenta el siguiente programa. Con ustedes, el programa para América Latina y el resto del mundo, dedicado al universo DC, presentado por Pipe the Hawk, mi persona, Archivos DC Universe. Sean bienvenidos y disfruten de nuestro contenido, y recuerda suscribirte a nuestras redes sociales en nuestros Twitter, Facebook, Instagram, Patreon y Twitch, y recuerda compartir este video y en las demás redes sociales que se encuentran en la descripción de este video, y déjanos tus sugerencias en la caja de comentarios. Hoy les ofrecemos Jennifer Sparks, el espíritu del siglo XX, la líder y fundadora del equipo de Authority. Saludos a todos nuestros seguidores de nuestro canal. Bueno, hoy tenemos quizás una especie de biografía dividida quizás en dos partes. Pues verán, resulta que este personaje de la antigua editorial que le perteneció originalmente a Image Comics, el sello Wilson Productions, nos ha deleitado un famoso personaje que, por cierto, tiene mucho que ver con el equipo conocido como The Authority, y hablamos nada más y nada menos que de Jennifer Sparks, un personaje que fue justamente cumbre y la clave del éxito comercial de dicho equipo en las páginas de dicho equipo cuando perteneció tanto a Image, cuando estaban los cómics de Stormwatch, y asimismo posteriormente sería conocido ya en la etapa de DC, cuando este sello fue adquirido en 1999. Wildstorm crearía su propia, o más bien su propio universo de historietas bajo el título quizás uno de los más predominantes de la década de principios del 2000, el de Authority. Jen Sparks, por cierto, la hemos dividido en dos partes. Una parte donde contaremos la historia de Jennifer Sparks y la otra historia a la sucesora que corresponde a Jenny Quantum. Pues bien, es un personaje que tiene una particularidad de que vive 100 años y adquiere unas ciertas habilidades, y pertenece a un equipo de héroes muy diferentes a los que usualmente DC Comics nos ha presentado en el pasado. Curiosamente, estos héroes no siguen ningún código de mantener, ciertas características de altruismo a la justicia. Se valen por sus mismos principios de una especie de justicia por su propia mano, digámoslo así. De hecho, la violencia y el carácter de matar son particularmente vistos como algo parte de su trabajo. Es básicamente un universo adulto de DC, muchísimo de lo que se podría esperar que tiene el mismo universo compartido de películas de DC o el mismo de Marvel o en los cómics. De hecho, es quizás uno de los equipos que Warren Ellis, que quizás uno de los que ayudó a crear como equipo, tuvo mucha influencia en los cómics de esta década, incluyendo otros equipos como Gen 13, Red Works, entre otros, y que hoy son propiedad de DC Comics. Y bueno, sin más rodeos, simplemente pues comencemos. ¿Quién es Jenny Sparks? Bueno, simple y llanamente, Jenny Sparks es una superheroína y miembro fundadora del equipo conocido de Authority, perteneciente al subsello editorial conocido como Wilson Productions, o también que en el mundo de la ficción se conoce como el universo Wilson. Un universo que originalmente fue creado para la editorial Image Comics, en el que se concentraba una serie de títulos tanto maduros, juveniles, entre otros títulos por parte de la editorial creada por el señor McFarlane. Pero bueno, en este caso Wilson surge en los años, a mediados de los años 90, alrededor del 96, básicamente, para contar un poquito en referencia a este personaje. Era una serie de personajes que tenían su propio universo con un tono más oscuro, serio, donde las reglas de la justicia son totalmente opuestas a las que han planteado editoriales como Marvel o la mismísima DC Comics, donde el tema de la muerte por parte de una acción justificada era válida. Así que aquí puedes encontrarte con héroes que son capaces de matar
o acciones donde incluso son tan controversiales en el modus operandi y la violencia que plasmaban en las historias de finales de los 90. Entre ellos ahí vamos a tener historias de equipos como Stormwatch, que es el antecesor de Authority, o las historias del equipo juvenil de Héroes Metas, conocido como Gen 13, entre otros. Si quieren un video de Gen 13, simplemente déjenme en la descripción del canal y en la caja de comentarios. Y bueno, volviendo ya a cuestión del personaje de Jenny Sparks, ella es una bebé del siglo o Century Baby, considerada con el alias o el eslogan de el espíritu del siglo XX, y nació el primer día del año de 1900 y se volvió inmortal con el tiempo hasta su inevitable muerte en el final del siglo XX en el año de 1999. Su sucesora sería Jenny Quantum, otra Century Baby, que ahora pasaría a ser conocida como la espíritu del siglo XXI, que por cierto será el tema de la segunda parte de este video, que fue adoptada por sus compañeros de equipo de Authority, Apollo y Midnighter, uno de los pocos dúos de superhéroes de LGBTQ que creó durante su estancia con el sello Image y en gran parte hoy en día para el universo DC de DC Comics, ¿no? Jenny Sparks sería creada por Warren Ellis y Tom Rainey, apareciendo por primera vez en la publicación de Wildstorm Stormwatch volumen 1, número 37 del año de 1997. Historia. Jennifer Sparks, también conocida como por su eslogan, como le decían, el espíritu del siglo XX, al mismo tiempo se explica en sus orígenes desde la época del año de 1997, y al igual como mencionamos antes, todo el repertorio del universo Wildstorm, que sus historias se ambientaban en una época en la cual pertenecieron a un equipo conocido como Stormwatch, es decir, como una especie de Liga de la Justicia a su manera, ¿no? Su primera aparición, como ya les decía, de ese título, lo habíamos dicho, fue en el número 37, siendo parte del arco escrito inicialmente por Warren Ellis, donde fue nombrada líder del equipo del Stormwatch Black o Stormwatch Negro, una variante del equipo original cuya división se encargaba de las operaciones encubiertas negras. Sin embargo, tendría mayor protagonismo cuando formaría junto a los héroes conocidos como Swift, Jack Hanks Moore, Apollo y Midnighter, el equipo conocido como la Autoridad o The Authority. Sparks, si bien Sparks había sido descrita como el espíritu del siglo XX, puesto que en ella nació no solamente a principios del siglo XX y su subconsecuente historia terminaría falleciendo para el final del mismo siglo XX. Sin embargo, justamente esto se daba a que obtendría un tipo de poderes específicos para dicho personaje que la caracterizarían por el resto de su vida, y asimismo estaba vinculado a un hecho significativo con la patria de donde era ella. Ella es oriunda de Gran Bretaña. Bueno, es básicamente como mantener los espíritus de los ideales de libertad, de igualdad, como una especie de Capitán América, pero con poderes y ciertas habilidades especiales. De hecho, por eso se habla de la historia del personaje, que antes de ella existieron otros antecesores a ella que vivieron en diferentes épocas de la historia de Inglaterra. Bueno, asimismo, sin embargo, con el reinicio de la continuidad de los Nuevos 52 y asimismo en la miniserie también contada de Wildstorm de 2017 al 2019, cuya característica sería trasladada hacia el siglo XXI. O sea, hubo un cambio en la retrocontinuidad del cómic y del personaje en su medio reinicio del universo Wildstorm, en el que se contaba un nuevo origen, ¿no? Eso lo vamos a ir a explicar más adelante. A lo largo de su aparición como personaje se ha demostrado que ha influenciado en muchas de las personas más significativas que le dieron forma al siglo XX, al menos en el canon original del personaje, tanto positiva como negativamente. En términos de base, con base a su personalidad, Sparks ha sido descrita como una hedonista superficial que oculta un fuerte sentido subyacente de la moralidad. Asimismo, fue nombrada como la 44avo personaje más famosa de los cómics según la revista Empire para el año 2006. Una ficha técnica rápida, pues su nombre original es Jennifer Sparks,
claro está que tiene una variante en el cómic de Will Storm donde es llamado Jennifer May Sparks. Bueno, originalmente, como les decía, fue publicado en el cómic de Stormwatch volumen 1, número 37 del mes de julio del 96 o 97. Básicamente, disculparán la fecha, pero la fecha es aproximada, porque pues en algunos textos es diferente. Bueno, ya como saben, es Warren Ellis y Tom Haney los creadores. También han sido, bueno, los alias ya los he mencionado. Es un humano como tal. Entre sus poderes destacables tiene el control sobre la electricidad, transformación de la misma electricidad pura, el poder de envejecer ralentizado, lo que le provee una juventud perpetua que solamente va a terminar el último día del siglo que viva, hasta que muera, aunque originalmente esto se supone que en la continuidad original terminaba al final del siglo XX. Esto cambiaría justamente con el relanzamiento del personaje en la serie de Will Storm de 2017, publicado por DC Comics, siendo ahora su deceso al final del propio siglo XXI. Como tal, ya les había dicho, es una superheroína entre sus ocupaciones, ex miembro del ejército británico, aventurera, coronel de inteligencia militar británica y las afiliaciones conocidas, el equipo conocido como Stormwatch, que por cierto era el gobierno británico en parte y era como una especie de Liga de la Justicia británica, pero con operaciones encubiertas en la división Stormwatch Negro o Black, y también fundadora de Authority. Conexiones ya son las mismas. Bueno, asimismo, de la historia de la publicación, luego del 12º número de Authority, Warren Ellis había dejado el título cuando Mark Millar llegó a encabezar el trabajo de dicha serie, y este se encargaría de contar como historia adicional dentro de la misma forma de miniserie la historia titulada Jenny Sparks, la historia secreta de Autoridad, centrada en las historias de origen de los miembros de Authority desde la perspectiva de este personaje. En la mayor parte de lo que se incorporaría Mark Millar e impulsado por Ellis y relacionado con Jenny Sparks es que este personaje se centró con importantes figuras históricas del siglo XX. Ojo a esto, que es importante, como Albert Einstein, Ernest Hemingway, Adolf Hitler, Jacques Cousteau, John Lennon, la mismísima princesa Diana, entre muchos otros. Biografía del personaje. Jennifer Sparks nacería en Inglaterra del 1 de enero de 1900. Su familia poseía una gran fortuna y la enviaron a una escuela para niñas en Viena, Austria. Su familia había muerto en el Titanic de 1912 y con la muerte que tuvo su padre, ella misma se hizo cargo de su destino como tal. A pesar de quedar en la ruina sin algún centavo, Jennifer o Jenny Sparks fue invitada por su padrino, el profesor Albert Einstein, a Zurich, donde le ofreció terminar sus estudios. Antes de partir, ella recomendaría a un misterioso joven pintor cuyo arte era bastante abismal, pero que finalmente dejaría para dedicarse a la política, ya que poseía un carisma especial, sobre todo por su talento para llevar a cabo sus discursos. Es decir, irónicamente, Adolf Hitler en el universo Wildstorm. Entre 1913 y 1919, sus poderes comenzaron a manifestarse. Jenny Sparks adquirió el control absoluto de la electricidad, incluido el viaje a través de las líneas de alta tensión, disparando rayos y transformándose en electricidad pura. Con la edad, su control y sus poderes aumentarían. Para 1919, Jenny Sparks detendría momentáneamente de ahora en adelante el envejecimiento, ralentizándose. En varios cómics se ha contado varias aventuras en las que Sparks que habían sucedido entre la primera mitad del siglo XX. Un tema muy común en estos aspectos fue que intervinieron personajes de la ilustración de la historia del siglo XX. En la década de los años 60 y 80, Sparks se involucró con los equipos de superhéroes británicos, pero entrarían en conflicto con algunos de ellos debido a los problemas de las respectivas personalidades de estos mismos con los que hacía parte en el equipo, que poco a poco la fueron desilusionando de esos roles. Sin embargo, su ingreso a Stormwatch Authority marcaría mucho de estos aspectos. A pesar de estas lamentables experiencias, en la década de 1990 aceptó unirse a un nuevo equipo de superhumanos conocido como Stormwatch, que fue creado por un hombre llamado Henry Bendix contra su deseo de se le diese el mando de un equipo.
formando parte del equipo encubierto del Black Ops denominado Stormwatch Black. Luego de que Stormwatch se disolviese tras el ataque de un xenomorfo, tal vez si alguien quiere aclararnos, es que resulta que algunas historias de Stormwatch hicieron alusiones a historias de las películas del universo Alien, incluso si mal no recuerdo, espero que ustedes me puedan confirmar cuando ustedes quieran en la caja de comentarios, que tuvieron de hecho un crossover con Aliens. Claro está que este xenomorfo es algo un poco distinto a la historia principal y obviamente queda a puerta abierta de cercano, ¿no? Que se llevaría a la vida real casi todo el equipo. Creó un nuevo grupo de héroes llamado La Autoridad, junto a varios de sus antiguos compañeros que formaron parte de Stormwatch Black durante su tiempo que lideró el equipo. Jenny y su equipo se enfrentarían a diversas amenazas, incluidos un grupo superterrorista con poderes hasta una invasión alienígena de una realidad alternativa. El 31 de diciembre de 1999, Jennifer Sparks sabía que estaba predestinada a ser el último día en la Tierra y que moriría al finalizar el siglo XX a las 12 de la noche. Debe notarse que para esa fecha es errónea debido a que ha sido un error común de continuidad decir que el comienzo del siglo XXI es el 1 de enero del año 2000 y no su fecha real el 1 de enero de 2001. Bueno, por lógica, ¿no? Un hecho que solamente conocía su compañero de equipo, el Doctor. Ella electrocutaría el cerebro de una enorme criatura alienígena conocida como el Dios, que originalmente se había creado en la Tierra y que planeaba limpiar al planeta de toda vida existente. Siendo este último acto final sus últimas palabras, hizo saber que este sería su último acto final. Esto lo hizo por ser ella un mecanismo de defensa para la humanidad. Moriría momentos después en los brazos de uno de sus compañeros de equipo. Sin embargo, sus últimas palabras al equipo fue lo que les dijo lo siguiente: salven al mundo, se lo merecen, sean mejores, o volveré y les patearé la cabeza. El paso del espíritu del siglo XX anunciaría la llegada de un sucesor. En el instante que ocurrió la muerte de Jenny Sparks, nacería una nueva entidad humanizada, Jenny Quantum, ahora conocida como la espíritu del siglo XXI. Durante el arco transferencia de poder aparecería una versión mágica de Jenny y eliminaría temporalmente todas las armas mecanizadas de la Tierra. Etapa de los Nuevos 52 y DC Renacimiento. Con el reinicio de continuidad del universo DC, los personajes del universo Wilson pasaron a formar parte de la nueva continuidad del 2011. Y el legado de Jenny aparecería referenciado gracias a su camiseta, símbolo con la que era representada en las historietas, la bandera de Gran Bretaña, símbolo con la que era representada en las historietas, ¿no? Apareciendo en la galería de héroes caídos en el cuartel de Stormwatch. Allí se resumió que vivió en el siglo XX, teniendo sus mismas aventuras narradas en los primeros cómics de su aparición, pero que ahora se habían presentado siendo ambientadas dentro de la continuidad del universo DC reiniciado durante esa época. Cómics de la etapa de Wildstorm. Warren Ellis, quien había regresado de ese cómic durante buen tiempo, se encargó de traer de vuelta a los personajes del universo Wildstorm, reinventando una vez más a Jenny Sparks para la serie de Wildstorm, una serie que estuvo durante un buen tiempo entre el 2017 y 2019, que estuvo en curso, donde Jenny ahora era conocida como el espíritu del siglo XXI, título que anteriormente sostenía en la anterior continuidad o canon a Jenny Quantum. En esta reinvención del personaje, ahora volvería a formar parte de un equipo de agentes con superpoderes relacionados a Stormwatch. En esta reinvención del universo Wilson coexisten con versiones de personajes de DC Comics, al igual que con la contraparte existente de los personajes del universo Wilson en el universo DC actual. Es casi como decir una tierra alterna del propio omniverso DC, no del multiverso, sino del omniverso. Ahora se supone que ahora tiene nacionalidad asiática, es decir, que hicieron como una combinación del personaje de Jenny Sparks y Jenny Quantum. Poderes y habilidades.
Como espíritu del siglo XX, Jenny Sparks al ser conocida como tal, sería reconocida como la chica del siglo, pero debido a su nacimiento fue inicialmente conocida como la bebé del siglo o Baby Century, o traducido como la bebé del siglo, puesto que ella nació con el nuevo siglo, luego de haber nacido en la víspera del año nuevo de 1900. A medida que ella crecía, iba mostrando ciertas capacidades y habilidades superhumanas, así como también la capacidad para ralentizar el envejecimiento, un poder cercano a lo que se denomina como inmortalidad, algo que ocurriría a partir de haber cumplido sus 20 años. Se ha llegado a teorizar que su naturaleza como superhumano se refleja como si fuese un sistema inmune para el planeta debido a su misma existencia, la que llevaría el destino como protectora de la Tierra. Como tal, supuestamente ella representa un aspecto al cual se refiere al siglo en el que nació. En este caso, Jenny Sparks, su influencia radica durante todo el siglo XX. ¿Esto qué quiere decir? Es una representación viva no solamente del planeta, sino al siglo y a la contracultura y la sociedad en la que vivió. Y como tal, sus estados emocionales estaban directamente relacionados con el estado del mundo en sus diferentes periodos y épocas del siglo XX. Por ejemplo, estuvo tan deprimida por el suicidio de la gente que sufrió la Gran Depresión y tan delirantemente alta, o sea, elevada, durante los años 20 o alterada por los hechos que condujeron hacia la Segunda Guerra Mundial. Vejez ralentizada, aunque se podría definir como una especie de inmortal, realmente no es así completamente. Los efectos de crecimiento hicieron que dejase de envejecer a los 20 años, lo que le permitió conservar su juventud hasta su fallecimiento hacia el final del siglo XX. Es decir, que en vez de poseer una inmortalidad neta, tuvo un tipo de inmortalidad un poco distinta, es decir, que al menos tuvo una notoria juventud relativamente eterna. Al menos durante su vida logró al menos tener 100 años sin lograr envejecer al momento de madurar a la edad adulta. Básicamente su cuerpo no envejece, pero ella va madurando mental, psicológica y socialmente. Bueno, electroquinesis. Jennifer Sparks tenía una particularidad, y es que en cada espíritu de cada siglo respectivo desarrolla diferentes poderes a lo largo de sus vidas. En el caso de Jenny, ella desarrolló el poder para manipular y controlar la electricidad a su voluntad. Esta capacidad le valió la habilidad de viajar a través de las líneas eléctricas, lanzamiento de rayos y configurar la electricidad para manipularla a su gusto. Es capaz de desarrollar una capacidad de absorción eléctrica que le confiere extraer electricidad y conceder a dispositivos electrónicos. Asimismo, obtener electricidad de la actividad cerebral humana. Sin embargo, es una habilidad muy peligrosa que ha estado cerca de matar a diferentes personas cercanas a ella. Puede poseer la forma de un estado, digámoslo así, como la forma en que se manifiesta la electricidad. Es decir, tomar la forma de una corriente eléctrica, creando chispas eléctricas en determinados lugares donde previamente ha estado destinado a aparecer. Normalmente solo puede hacer esto gracias a la manera de poder conducir la electricidad por medio de dispositivos electrónicos u otros conductores. Posee la capacidad de manifestarse como un rayo proveniente de la atmósfera y caer como un rayo. Además, si lo desea, puede ser capaz de ingresar al cuerpo humano de otra persona y electrocutarla. Debido a la manipulación de la electricidad con las chispas, es capaz de teletransportarse, convertir todo su cuerpo en electricidad y viajar a cualquier lugar donde lo haga la misma electricidad. También puede sobrevivir al transformarse en otras formas de energía, como cuando llegó a viajar a través de un televisor y las redes eléctricas, así como en la radio de la policía. Gracias a su curación acelerada, se puede recuperar automáticamente de cualquier lesión o envenenamiento. Sin embargo, a pesar de sus poderes, es reconocida por ser una líder nata gracias a sus capacidades al mando de equipos como Stormwatch Black y la Autoridad. También es una excelente combatiente cuerpo a cuerpo. Sin embargo, a pesar de sus poderes con la base en la electricidad, ella no puede generarla, por lo que debe recurrir a dispositivos o momentos por los cuales la electricidad natural debe estar presente, por decir un rayo
o una carga eléctrica proveniente de un cableado eléctrico. Y a falta de estos puede ser impotente para utilizar dicho poder y es tan vulnerable como cualquier humano normal. A continuación conoceremos la versión que Warren Ellis nos trajo para la serie de Wildstorm de 2017. Bueno, en la versión de 2017 del nuevo reinicio que se le dio a los personajes del universo Wildstorm en un nuevo universo diferente a de los nuevos 52 y lo que fue el universo Wildstorm previo a los nuevos 52, la versión que conoceremos a continuación de Jennifer era de origen un poco distinto al original. De hecho, a ella se le conoce como Jennifer May Sparks y la podemos conocer por la siguiente frase que ella dijo en ese cómic: tengo algo más de 100 años y no soy completamente humana. Vivo dentro de los sistemas de comunicaciones y llevo mucha electricidad. Bueno, esta versión que escribió Warren Ellis junto a John Davis Hunt lo creó para las páginas de The Wildstorm Volumen 1 número 3 de junio del 2017. Bueno, aquí se le conoce como Jennifer May Sparks, un nombre diferente, ¿no? Aquí se menciona que fue antiguo miembro de Skywatch. En esta ocasión, Skywatch, que por cierto en los cómics originales era un satélite, una estación espacial invisible al radar y a las diferentes máquinas de telecomunicaciones orbitales de las diferentes naciones, operaba con una especie de base para el equipo de Stormwatch de los cómics de Image y Wildstorm, ¿no? Aquí eso se hizo una reinvención como una organización de espionaje de superhumanos secreta, básicamente. Bueno, de acuerdo a esto, Jennifer May Sparks es conocida como una Tecme, un espíritu de las artes y oficios mecánicas empoderada por la tecnología que la define por su época, en este caso la era de la internet. Jennifer May Spark o Jenny Spark es una persona con un pasado singular. Según los chamanes muertos que habitan el bardo conocido como el hospital, ella es una Tecne, un espíritu de las artes y oficios mecánicos empoderada por la tecnología definitoria de su época y creada por poderes desconocidos para defender la Tierra. Nacida a principios del siglo XX, Jenny May Sparks fue participante activa en una reunión de operaciones internacionales, que por cierto, operaciones internacionales es el chip del universo Wildstorm, para ser más exacto, pero un poquito más corrupta. Una agencia de inteligencia estadounidense de alcance aterrador. Y la otra que es Skywatch, que es también como una especie de SWORD, digámoslo así, para el universo Wildstorm. Un programa espacial secreto que administra el sistema solar. Si la reunión no hubiese tenido éxito, el conflicto resultante podría haber destruido a la civilización humana. Afortunadamente el acuerdo se mantuvo y los acuerdos resultantes, los 9 tratados, como se llaman en ese tiempo, que fue en la época en la que se dieron unos sucesos cuando ella trabajaba para estos organismos. Afortunadamente el acuerdo se mantuvo y los acuerdos resultantes, los 9 tratados, mantendrían la paz. Sin embargo, el proceso de debate fue agotador para Jenny en representación de la Tierra, y una cantidad de tiempo no revelada después sucumbió a un ataque prolongado hacia el alcoholismo. Todos miras hacia arriba, es un arco de la historia. Al darse cuenta que el alcohol no podía matarla, se obligó obviamente a recuperarse y salir de ese problema. Luego hizo un balance del mundo, cómo había cambiado desde las últimas conversaciones y cuánto tiempo habían durado durante los tratados. Utilizando su conocimiento existente, construyó un tablón de anuncios en su apartamento de Whitechapel que contenía todas las piezas de información destacada y la historia medio alocada, pero que se había pensado que podrían ser pertinentes para el panorama general, luego de que fuese a buscar más misterios que estaban relacionados a esta historia. Cuando llegó la noticia de un mago llamado Shane Land que operaba en Ámsterdam, fue allí y donde fingió un viaje de drogas que había salido mal y para ver qué haría. Bueno, eso básicamente es un arco un poco bizarro que se cuenta en la historia, pero básicamente el personaje en esta historia la retratan como una especie de agente encubierta y
Y básicamente, como explicaba antes, era un personaje que se reinventó completamente. Bueno, pues no varían los poderes, solo podemos resumir que tiene una fisiología única. Aquí ya se le conoce como una Technem, es capaz de manipular la electroquinesis, la electroexplosión, mejora de sentidos mejorados y el poder de inmortalidad. Según aquí se explica, Jenny ha vivido más de 120 años. A diferencia de la versión original en el canon antiguo, se explicaba que Jenny Sparks moría hasta los 100 años. Pero se cambió eso y de hecho incluso su poder de vivir para siempre aquí sí se plasma como tal un poder de inmortalidad. Pero igual mantiene ese poder de ralentización de envejecimiento. Y todavía parece ser una mujer joven y sana. Aparentemente es incapaz de morir por alcoholismo. Metamorfosis. Cuando se transforma en una versión masiva de sí misma, se compone por minúsculas partículas de electricidad. Teletransportación. Puede teletransportarse utilizando señales de telecomunicaciones existentes. La tecnopatía. Es básicamente un resumen de los mismos poderes en algunos casos y algunas nuevas mejoras que le agregó Warren Ellis. Al mismo tiempo es capaz de ser una maestra del engaño y una de las debilidades que se le conoce es la limitación de energía, como cuando se le sacó de un entorno con señales de telecomunicaciones activas informando un dolor de cabeza y la posibilidad de vómitos. Y como tal, Jennifer, como Trivialia, afirma haberse acostado tanto con Rita Hayworth como Orson Welles. De hecho, su sexualidad también es algo ambigua, aunque no recuerda si fue mientras estaban casados o no. Y bueno, amigos, esta ha sido la primera parte del video. Si quieren saber la historia de Jennifer Quantum, déjanmelo en la caja de comentarios porque ese va a ser el tema del siguiente video. Y como siempre les digo, síganme en las redes sociales. Ustedes saben que tengo Facebook, Instagram, Twitter, Twitch y sobre todo que me puedan encontrar en cada una de las redes sociales que se encuentran abajo del canal, en la descripción del video y en el primer comentario. Así como les puedo decir, en Facebook como me pueden seguir. Ustedes buscan archivos DC Universe o archivos DCU, como termina la barra en diagonal para el canal de DC. La página de DC en Facebook. La página de Marvel, que es Archivos Marvel 616 para el contenido de Marvel, ya saben. Y en Facebook, Archivos Digital Comic Juniors, que es el del canal que es la página de Facebook de los dos canales, tanto de Memory Alpha como el canal de Videoblog y al mismo tiempo el de Twitch. También, como les decía, para Archivos Digital Comic Juniors en Twitter me encuentran como twitter.com/archivos.dcu o by archivos B videoblog B, o sea en V, ¿no? V blog. Asimismo, me encuentran en Instagram como Archivos Digital Comic Universe. En Twitch, ya como les decía, Archivos DC Universe para el caso de Twitch. Bueno, y mis canales, que es lo más importante, me encuentran como Archivos DC Universe o Archivos Marvel 616, Archivos Digital Comic Universe, Videoblog by Black Hawk y Memory Alpha Starfleet, la Academia Star Trek. También me puedes seguir en TikTok como Archivos DCU by Black Hawk y mi Patreon como Archivos DCU, que es la página. Bueno, y como siempre les digo, sigan siendo felices. Black Hawk les dice y nos veremos en esa segunda parte prometida. Transmisión fuera. Bye. Bien, ya cumplí mi misión aquí. ¿De qué misión está hablando? Usted no hizo nada. Ah, no. Están cordialmente invitados a suscribirse a nuestros canales de nuestra gran familia Archivos Digital Comic Universe. ¿Qué cuáles comprenden? Pues simplemente comprende nuestro canal principal Archivos DC Universe, todo el contenido relacionado al universo DC y los cómics de DC Comics, Archivos Marvel 616, todo el contenido del universo Marvel en los cómics y en las películas del UCM. Y nuestro canal más nuevo, Memory Alpha Star Trek, la Academia de Star Trek, todo el contenido relacionado al universo de las series de televisión, películas de Viaje a las Estrellas y Archivos Digital Comic Universe, Videoblog by Black Hawk, nuestro canal Videoblog. Asimismo, les recuerdo, las redes sociales están también en la disposición en la sección de información de nuestros respectivos canales. ¿Te gustó nuestro contenido y quieres ver más videos como los que estamos haciendo en nuestros canales? Entonces recuerda, te invitamos ya a suscribirte a nuestros canales y recuerda compartir nuestro contenido y compartirlo con tus amigos en las diferentes redes sociales. Y nos puedes estar siguiendo en Facebook, Instagram, Twitter, Patreon, Discord,
Y los demás enlaces de las redes sociales se las pueden encontrar en la descripción de estos canales y de los videos. Y recuerda darle like a las publicaciones en nuestra familia de canales de YouTube. Y recuerda, yo soy Black Hawk. Sigan siendo felices. Transmisión fuera.